Real Biopolítica, ¿cómo estás? Suscríbete, comenta y comparte, no te olvides. Ya, quiero mostrarte esto. Es un mosaico romano, en una villa que está en un campo de agricultores, en una ciudad llamada, en un condado, en una circunscripción administrativa llamada Rutland, en Inglaterra. Esta es la imagen parcial de un mosaico hallado en esta zona. ¿Ves? Aquí lo ves. Ves a un señor en una cuadriga, en un carrito ahí de madera, con sus ruedas de madera, 2 ruedas, carrito de arroz de 2 ruedas, jalado con caballos. El caballo hace de ruedas, por eso no necesitas otras 2 ruedas más. El caballo es la rueda. Aquí lo ves. Y se está enfrentando a otro en esos caballos. Ya. Esto es una representación de Aquiles. Sucede que en esos tiempos antiguos todavía se leía Aquiles. Estos de hace este mosaico data de más de 1000 años después de la situación histórica de Aquiles. Más de 1000 años después. O sea, imagínate la trascendencia de eso, de ese relato. Porque el ciclo troyano, que habla de Aquiles, el caballo de Troya, el Ilíada, son como 10 libros. Nosotros solamente conocemos 2, la Ilíada y la Odisea, pero aparte hay más libros todavía, que no están completos. Los completos son esos 2 que te he dicho. Aparte hay muchos más, porque cuando tú lees la Ilíada y la Odisea, no está la historia completa del caballo. El caballo no aparece en esas 2 obras, ¿eh? Está en otras obras. Quizás algún día lo hablemos, ¿no? Está en otras obras. Bueno, los restos de mosaico miden 11 por 7 metros, representan parte de la historia del héroe griego Aquiles en su lucha contra el príncipe troyano Héctor. Él se enfrenta a Héctor de Troya. Acá puedes ver la vista aérea del yacimiento arqueológico. La habitación principal forma parte de una gran villa ocupada a finales del periodo romano, entre los siglos 3 y 4 después de Cristo. O sea, cuando ya terminaba el Imperio Romano. Durante la crisis del siglo 3 y la caída del Imperio Romano en el siglo siguiente, el siglo 4, ¿no? El año 4. El Imperio Romano de Occidente cae en el 476 después de Cristo. Desde la crisis del siglo 3 y el siglo 4 prácticamente es la decadencia. Cuando el Imperio Romano cae, nadie se entera de que cayó. Eso pasó. Cae el Imperio Romano de Occidente, nadie ni enterado. La gente preguntaba, ¿qué? ¿Existía el Imperio Romano? La gente le da igual que caiga o que no caiga. Prácticamente porque en la práctica ya no existía. Bueno, la obra forma parte del piso de lo que se cree es un gran comedor o área de entretenimiento. Los mosaicos se usaron en una variedad de edificios públicos y privados en todo el Imperio Romano. Y hemos visto en Turquía, en época hitita, cómo empezaron a usar esos precursores de los mosaicos. Ya lo hemos visto ahí. Bueno, en ese mosaico se representaban figuras famosas de la historia y la mitología. Y los griegos, pues, eran el helenismo. Roma representó el helenismo sin griegos. Es lo que ya hemos hablado anteriormente. Los etruscos representaron el italianismo sin italiotas. Y el Vaticano actual representa el vaticanismo sin católicos, pero queriendo dirigir a los católicos. Roma, el helenismo sin helenos, pero queriendo dirigir a los helenos. Etruria, el italismo sin italiotas, pero queriendo dirigir a los italiotas. Es la misma situación, si te das cuenta, ¿no? Es la misma situación. El mosaico de Rutland es único en el Reino Unido, dado que la temática de Aquiles y su batalla con Héctor al final de la guerra de Troya es uno de los pocos ejemplos que se pueden encontrar en toda Europa. Es difícil encontrar un mosaico con este motivo. Esta habitación o gran comedor formaba parte de una gran villa ocupada en ese periodo tardo romano, de los finales del imperio. La villa está rodeada por una variedad de otros edificios,
y otras estructuras reveladas por un estudio geofísico y una evaluación geológica. Es lo que acabamos de ver anteriormente. Tienes que ir con un geólogo también. Ya vimos anteriormente el tema de los pozos de Stonehenge, la zona del complejo arqueológico de Stonehenge. Lo hemos visto, ¿no? Esto es lo que pasó. Tienes que ir con un geofísico, un geólogo. Han visto lo que pueden ser graneros con pasillos, edificios circulares y una posible casa de baños, todo dentro de una serie de zanjas limítrofes. Es posible que ese complejo sea la propiedad de una persona adinerada con conocimientos y literatura clásica, que quiso que coloque en ese mosaico las escenas, sus escenas favoritas de sus libros favoritos. O sea, ellos se creaban así. En ese tiempo no había Netflix, no había cine. Solamente leían y en su imaginación recreaban eso y querían que esa recreación que hay en su mente también aparezca en los mosaicos. Ya lo hemos visto antes también. El hombre primitivo, el hombre prehistórico, el hombre paleolítico también hacía eso. Ya lo hemos visto anteriormente aquí en Radio Política. Pensaba en ese animalito, en ese animal que estaba en la pradera y lo quería recrear en una tabla. Quería recrearlo en algún sitio. Eso es algo propio del humano. Y la élite lo sabe. Y la élite sabe cómo manipular eso. Por eso van a crear el metaverso. ¿Entiendes? Esa cuestión propia del humano, ellos también lo saben. Van a crear el metaverso. Para dominar esa parte propia de la naturaleza humana. ¿Ves? Ellos entienden al ser humano, lo conocen muy bien, saben cómo manipularlo. Pero vamos a hablar más sobre los seres humanos, entendemos más. Acá puedes ver los paneles. Acá hay también paneles. Hablan del tema troyano, de Aquiles y Héctor. El mosaico forma el piso de lo que se cree es un gran comedor. Hubo daños por incendios, roturas en el mosaico, sugieren que el lugar fue reutilizado y rediseñado. Fue redefinido el lugar. Otra evidencia incluye restos humanos dentro de los escombros que cubren el mosaico. Se cree que lo enterraron después de que el edificio ya no estuviera en uso. Y aunque actualmente se desconoce la antigüedad exacta de estos restos, sucede que son posteriores al mosaico, si bien están en relación con el edificio de la villa, lo que sugiere una época romana muy pero muy tardía y medieval temprana, dada la reutilización de esta estructura. O sea, en la época ya medieval temprana, o sea, a inicios de la época medieval, que es el alto medioevo inicial, cuando cae el Imperio Romano, ahí empieza la Edad Media. Y esa es la edad temprana, le dicen. Esa estructura fue reutilizada. Entonces, esto da la idea de cómo pudo haber sido este enclave, este lugar durante el periodo histórico post-romano, el cual es poco conocido. Se sabe poco del periodo, de lo que pasó ahí, exactamente lo que pasó una vez que el imperio cae. Se sabe muy poco, todo es leyenda. Tenemos la leyenda artúrica, que es una propaganda que hicieron de Arturo, ¿no? Una tremenda propaganda, Merlín, ¿no? Que se llama Merlín, ¿no? Merlín, ¿no? O sea, toda una propaganda inglesa para crear un ciclo artúrico en ese tiempo, ¿no? Pero como vemos, en ese sitio, en ese momento, lo que existía era el ciclo troyano. La gente estaba muy imbuida de eso, los ricos sobre todo estaban imbuidos de eso. Después de siglos, ya en la Edad Media, ya terminando la Alta Edad Media, ya aparece el ciclo troyano de Arturo, siglos después. Hablando de lo que pasó cuando cae Roma aquí en las islas de Bretaña. Pero no hay nada dicho, no hay muchas cosas así bien puestas ahí, después de la caída de 476. Es algo un poco oscuro, aunque hemos hablado de eso ya antes, cuando hablamos del reino de Wessex, y cómo se origina después de todo esto, todo un imperio, ¿no? Todo concatenado. La villa se encontró dentro de un campo de cultivo donde los restos arqueológicos poco profundos habían sido alterados por el arado y otras actividades agrícolas.
ello ayuda a preservar los sitios como el mosaico de Drutran, a fin de que la gente pueda seguir disfrutándolos en un futuro y conocer toda esta fascinante historia que demuestro acá. O sea, ellos estaban preocupados en eso, en el helenismo romano. Este es uno de los mosaicos pues, más importantes del Reino Unido. Y habla muchas cosas, habla de las perspectivas de las personas en ese momento. De eso, los vínculos con la literatura clásica y también sobre el individuo que encargó dichos mosaicos. Un tipo bastante adinerado. Se trata de alguien que tenía conocimiento de esto, conocimiento de los clásicos, que le gustaba leer a Homero, la Ilíada, la Odisea, a los clásicos griegos. De repente también tuvo acceso a los demás libros del siglo troyano, que nosotros no tenemos enteros. Tenía mucho dinero esa persona para encargar piezas de tal detalle. Es la primera descripción de este tipo de historias mitológicas que se encuentra en Gran Bretaña. Es la primera. No, es único. No se había encontrado algo de Aquiles acá, de ese ciclo troyano. O sea, es un contexto amplio que puede ayudar a entender las posteriores excavaciones, si es que encuentran nuevas excavaciones de villas romanas. Porque en anteriores excavaciones de villas romanas solo se han podido capturar imágenes parciales de asentamientos como estos, pero el que se encuentra aquí en Rutland es un ejemplo muy bien conservado de una villa en su totalidad. Está casi la villa entera, hasta con el mosaico. Ese es todo un descubrimiento. La villa, el mosaico, el complejo circundante, es lo más destacado de la historia arqueológica de esta zona de Rutland, colocando al condado en un escenario, pues, arqueológico de mucho valor. La fase final de los entierros hallados es solo uno de los muchos aspectos intrigantes de la investigación. Y aquí ya van a saber algo más sobre la élite local romano-británica cuando se dio el trastorno, los trastornos políticamente catastróficos que llevan a la caída del Imperio Romano. Y aquí está Rutland. Mira, este es el Reino Unido, esta es la isla de Inglaterra, y en la viñeta roja, ahí está Rutland. Acá te coloco, Rutland está delimitado aquí, parece una cuña, ¿no? Ahí está, parece un hueso, ¿no? Un hueso de, así, un tolito, ¿no? Ahí está. O un siles parece, ¿no? Tiene forma de siles acá. Y Rutland tiene en medio de su terreno, de su territorio, tiene un laguito y una península. Acá lo puedes ver. Acá te lo muestro. Tiene un lago y una península en el medio. Y justamente por ahí está esa villa de ese señor romano. Debe ser un señor muy adinerado para conseguir un buen lugar como este. Imagínate, un lago con su isla en el medio, unido con una península a la tierra, a la zona, a la tierra seca, ¿no? Unido así, pues es una posición muy bonita. Imagínate un lago así. De hecho, que ese señor debió tener mucho dinero para colocar ahí su residencia, para colocar ahí una villa romana donde haya gente con mucho dinero, una gente rica, una villa con gente de tener. La zona es perfecta para eso. Y bueno, y lo encontraron. De hecho, que si hubiera sido un romano rico en ese tiempo, hubiera escogido justamente este lugar, por el laguito y la pequeña islita. Lo hubiera escogido. Bueno, esto fue el mosaico de Rutland. Vemos que esa cultura, la cultura helénica, pervivía durante siglos y siglos y siglos. Y bueno, eso es todo. No te olvides, suscríbete, comenta y comparte. Y esto fue Radio Política. La verdad está a la vista. Saludos.